Cada vez que iba a pagar algo sentía un nudo en el estómago, aunque supiera que podía permitírselo, aunque tuviera dinero de sobra, aunque su realidad fuera completamente distinta a la de su infancia. Hoy, en el poder de reinterpretar, queremos compartirles el caso de Pamela, una alumna de nuestra escuela que nos escribió porque llevaba mucho tiempo haciéndose la misma pregunta y es, ¿por qué no soy capaz de disfrutar del dinero que tanto esfuerzo me ha costado conseguir? Pamela nos contaba que tanto ella como su marido tienen un buen trabajo, que nunca les ha faltado nada, que pueden salir a comer, que pueden irse de vacaciones, que pueden comprar pues todo aquello que necesitan y objetivamente pues tienen una vida económicamente tranquila. Pero aún así, cada vez que llegaba el momento de gastar dinero, pues Pamela nos contaba que siempre aparecía un miedo que ella misma tampoco era capaz de explicar. Nos decía que muchas veces pues dejaba para más adelante cosas que realmente necesita, que revisa constantemente la cuenta del banco, que cualquier gasto inesperado pues le genera muchísima ansiedad. Incluso cuando necesita comprar algo pequeño, aparece una sensación de culpa que ella tampoco sabe muy bien cómo describir, pero hubo una frase también que nos llamó muchísimo la atención y es que nos dijo un día que siento que no vivo o más bien siento que vivo con un miedo que no corresponde a la vida que tengo hoy. Y entonces ahí entendimos que, pues en algún momento Pamela dejó de hablarnos de dinero y empezó un poquito a hablarnos de su infancia, ¿no? Recordaba perfectamente estar en su habitación, escuchando a sus padres pues discutir por dinero, escuchando a su padre decirle a su madre, gastas demasiado, no podemos permitirnos esto, hay que apretarse el cinturón. Incluso recordaba a su madre llorando, ¿no? Recordaba el silencio también que quedaba después de pues, cada discusión, de cada conversación. Y aunque en ese momento, pues Pamela solo era una niña, a veces, muchas veces, ni siquiera entendía exactamente lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando en ese momento. Su cerebro sí que entendió algo, ¿no? Y es que cuando aparecía el dinero, pues también aparecía el miedo. Hoy Pamela tiene un hijo y curiosamente pues nos comentaba, ¿no? Que lo que más le preocupa hoy en día ya no es su propia ansiedad, sino lo que realmente le duele es cómo empezar a escuchar de su boca frases pues que le recuerdan mucho a lo que escuchó cuando era pequeña, ¿no? O sea, porque muchas veces pues se sorprende diciendo pues no gastes demasiado, eso ahora no, hay que ahorrar y aunque muchas veces las dice de manera automática, las dice sin pensar, pues evidentemente después se queda como preocupada, se queda inquieta, porque siente que sin querer, pues podría estar transmitiéndolo o enseñándole a su hijo exactamente la misma forma de vivir el dinero con el que ella creció, ¿no? Y entonces también fue ahí el momento en el que ella pues también nos hizo una pregunta que creemos que también puede ayudar a muchísimas personas y es, ¿cómo puedo dejar de vivir el dinero desde el miedo para que mi hijo pues no tenga que aprender lo mismo que yo aprendí? Y aquí, Fran, cuéntanos un poquito más. ¿Qué pasó cuando Pamela llegó a consulta? Jazz, ¿qué tal? Bueno, efectivamente hemos querido traerle este caso porque el dinero es algo que todos tenemos, algo que utilizamos día a día y que efectivamente para muchas personas es un tema bastante conflictivo. Eh, ¿Cómo es posible, no? Que sigamos repitiendo otras realidades, que muchas veces vivamos el dinero con un miedo que no condice nuestra realidad actual, que siempre sea una angustia, una preocupación. Y así que creemos que todo lo que hemos trabajado con Pamela hoy puede ser un punto de luz, un faro para todos los que nos están escuchando y empezar a mirar más allá cómo está siendo nuestra relación con el dinero. Entonces, ¿qué pasó cuando Pamela llegó a la consulta? ¿Sí? Me acuerdo que empecé a atenderla y ella empezó a hablar obviamente de todo el tema del dinero, ¿vale? De cómo se sentía con el dinero, el miedo que le generaba, la ansiedad, la culpa, lo difícil que le resultaba gastar el dinero, que hay mucha gente que habla, ¿verdad?, de tener como un colchón de seguridad. Entonces ella decía, claro, yo necesito tener un colchón de seguridad muy grande por si un día pasa algo y cualquier imprevisto me desestabiliza completa. Entonces, claro, en el fondo hablaba del dinero sin tener problemas de dinero, desde esa ansiedad, desde esa angustia, y lo que ella explicaba tenía sentido, ¿sí? Eh,
pero me daba cuenta que no estábamos hablando del verdadero problema. Entonces cuando se desahogó ahí de todos sus miedos y ansiedades, estuvo, no sé, unos 15 minutos hablando de cómo se sentía, hicimos una pausa, respiramos y le dije, Pamela, llevas casi 15 minutos hablando del dinero, pero todavía no me has hablado nada de ti. Y recuerdo en ese momento su cara y cómo también se quedó en silencio, intentando encontrar alguna respuesta, ¿sí? Y creo que ese silencio marcó el verdadero comienzo de la consulta. Entonces le hice una pregunta muy sencilla y a la vez muy profunda. Cuando eras niña, ¿cómo se vivía el dinero en tu casa? Y ahí ocurrió algo súper bonito, porque Pamela en ese momento ya me dejó de hablar de números, de cuentas, y empezó a hablarme de recuerdos. Y empezó a hablarme efectivamente, como nos comentabas el caso, ¿sí? De esa tensión que vivía en su casa, del miedo que sentía cuando sus padres levantaban la voz. Y me dijo que hay una frase que ella recordaba siempre, que era el no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Y realmente cuántas veces hemos podido escuchar esa frase, ¿sí? El no sabemos cómo vamos a terminar el mes, es que no nos podemos permitir, es que no tenemos para eso. Y en ese momento empecé a darme cuenta, ¿sí? Que el punto aquí no era hablar del dinero o de un plan de ahorro, sino que era importante comenzar a trabajar con esa niña interior, con esa infancia de Pamela, que en el fondo ella vivió una situación en su casa que la dejó marcada, una niña que desde muy pronto empezó a ver el dinero desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el conflicto. Entonces empezó ella también a darse cuenta que todo ese miedo que tenía hoy venía desde esa temprana infancia y que por mucho que acumulara y acumulara y acumulara más dinero, la relación que tenía con él no era sana. Entonces dijimos, bien, hemos llegado en el fondo a ver lo que hay más allá del síntoma, ¿sí? De ese miedo a gastar. Y es realmente qué patrón base tengo. Y ahí es como comenzamos a trabajar en entender qué empezó a surgir en su historia y con qué patrones inconscientes se quedó para que al día de hoy, pese a que su realidad es completamente distinta económicamente, siga sintiendo esa misma ansiedad a la hora de hablar de dinero. Qué potente eso, Fran, ¿no? Porque muchas veces creemos, ¿no? Que estamos reaccionando a lo que nos está pasando en el presente, a lo que nos está pasando hoy. Y sin embargo, pues hay muchísimas emociones que empezaron mucho antes, ¿no? Y quizá también esa es la primera interpretación que queremos compartir con Pamela. Así que, Fran, ¿cuál sería esa primera mirada? La primera mirada que sacamos en cuenta con ella y que queremos compartirle hoy es que no estás reaccionando al dinero que tienes hoy. Estás reaccionando al significado que el dinero tuvo para ti cuando eras niña. Y es que en sí lo que creemos que es el problema nunca es el problema. Eh, y me acuerdo de un caso que lo he compartido en algunas conferencias y también con algunas pacientes, que era una muy buena amiga de mi mamá. Y me acuerdo que ella era una mujer que tenía muchísimo dinero. Y yo no entendía cómo ella con sus casi 70 años, por ejemplo, no tenía nada de ayuda en su casa. Nada. Ella hacía todo en su casa. Era además cuando iba la familia a verla, preparaba toda la comida, limpiaba toda la casa. Estaba realmente agotada. Me acuerdo que ella se quejaba que le dolían ya las piernas, la espalda. Y yo pensaba, pero esta mujer con todo el dinero que tiene, o sea, ¿cómo no tiene ayuda? Te estoy hablando que tenía muchísimo dinero. También me acuerdo que ella siempre hablaba de los viajes que le encantaría vivir, las cosas que le encantaría hacer, y muchas veces decía, bueno, ya a esta edad, ¿para qué lo voy a hacer? Es que ya no lo hice antes, o pudiendo hacerlo ahora, yo le decía, bueno, pero puedes viajar en business, por ejemplo, y viajas cómoda, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo voy a gastar en eso? Entonces, claro, yo le empezaba a preguntar a mi mamá, ¿no? Como la historia de su amiga, y finalmente su amiga había sufrido muchísimo cuando pequeña, la familia de ella era una familia súper, súper humilde, había días que decía que ella se acostaba con hambre, entonces, claro, porque yo no entendía cómo una mujer con tanto dinero actualmente
no se permitía en el fondo disfrutarlo. Y ya con 70 años ni siquiera tener ayuda. Tenía salud, podría haber viajado y todo. Entonces yo decía, wow, ¿no? Y claro, mientras estaba con Pamela, esto me recordó también a esta amiga que tenía mi mamá y a cuántas veces estamos viviendo una realidad actual que es diferente. Es decir, lo que tú habías vivido tal vez hace 30, 40, 50 años atrás, no es tu realidad actual. Pero ¿qué pasa que nos seguimos quedando pegados con eso? ¿Qué pasa que seguimos con esos miedos de volver a perder, de quizás si me permito vivir esto, voy a estar como traicionando a mi familia? O si de repente incluso te das cuenta que, no sé, estás trabajando, que te va bien, no estás sufriendo para ganar ese dinero, es como que no lo vales. Entonces, empezamos a ver con Pamela cómo se sentía al día de hoy con su trabajo, con cómo ganaba ese dinero. Y empezó a darse cuenta que efectivamente ella sentía que no podía disfrutar lo que, por ejemplo, sus padres nunca disfrutaron. Era una cosa como, mis padres siempre sufrieron, al final nunca nos faltó nada, pero ellos nunca disfrutaron. Entonces inconscientemente ella se dio cuenta que estaba replicando el mismo patrón. Se dio cuenta que se sentía incluso como que los estaba traicionando. Era, ¿cómo voy a gastar esto yo? ¿Cómo voy a permitirme esto yo? Mis padres nunca lo hicieron. Entonces ahí, por ejemplo, entramos a todo el tema que son las lealtades familiares, ¿sí? Eh, Inconscientemente necesitamos pertenecer. Nuestro cerebro, su primera función es sobrevivir. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en una, no sé, imagínate en un grupo de cebras que está ahí en la sabana africana. Si una de esas cebras se sale del grupo, es mucho más factible que llegue un león y se la coma. En cambio, si están 100 cebras juntas, se pueden defender más. El león tal vez no se va a acercar. Entonces, eso refleja que nuestro cerebro, el cerebro primitivo, que lo tienen todos los seres vivos, ¿sí? Los animales, igual que nosotros, lo que primero hace es que tú estés seguro. Y ahí viene ese sentimiento de pertenencia tan, tan grande. Entonces, inconscientemente, siempre vamos a buscar pertenecer. Y cuando queremos hacer algo que nos aleja del grupo, nuestro cerebro lo toma como un peligro, como un estrés, porque te estás alejando de tu manada, te estás alejando de tu grupo. Pero eso es un miedo inconsciente. Y todo lo que hacemos consciente es lo que podemos empezar a trabajar y podemos empezar a cambiar. Entonces, eso fue un gran paso, primero que todo, porque Pamela, en lugar de seguir rechazándose y cuestionándose y con toda esa ansiedad, se dio cuenta que necesitaba ir un paso más allá, empezar a darse cuenta que el no permitirse disfrutar de lo que ella hoy tenía no le iba a acercar más o menos a sus padres. De hecho, hasta podía disfrutar el dinero invitando a sus padres a cosas que quizás sus papás en su momento no se lo pudieron permitir. Y que eso no le iba a hacer salir del grupo, que no significaba una amenaza real. Entonces fue súper bonito como empezar a ver, vale, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué pasa esto como viene desde tu infancia? Incluso desde la perspectiva biológica, cómo tu cerebro te quiere proteger de todo esto. Entonces se empezó a dar cuenta que no era que hubiese nada malo en ella, ¿sí? Sino que toda esta historia que tenía con el dinero era en el fondo una oportunidad muy grande para empezar a conocerse, a ver su historia desde otro lugar e incluso biológicamente a empezar a entenderse desde otro sitio. Qué maravilloso, oye, y qué liberador también eso, Fran, porque muchas personas también pasan años, ¿no? Intentando cambiar una conducta o cambiar un comportamiento y sin darse cuenta que primero necesitan comprender o ser conscientes de su historia. Muchas veces esa historia es que están sosteniendo a lo largo de los años, ¿no? Y precisamente ahí también aparece una segunda interpretación que personalmente me parece muy, o sea, que me parece como muy esperanzadora, ¿no? Dentro de todo este caso, y es comprender tu historia no significa quedarte atrapada en ella, significa recuperar la libertad para elegir. Pamela, aquí hay algo muy bonito, ¿no? Que está ocurriendo contigo y quizá no te habías dado cuenta o quizás sí, ¿no? Y es que muchas personas pues viven toda su vida reaccionando pues desde la infancia, desde todo lo que hemos vivido y
sin llegar a descubrir pues lo que tú has hecho, ¿no? O sea, hoy ya sabes que ese miedo no nació cuando abriste tu primera cuenta bancaria, no nació cuando empezaste a trabajar, no nació cuando formaste tu familia, ¿no? Ese miedo empezó hace muchos años antes y eso es súper importante porque también cambia pues todo la situación, todo el panorama, porque ¿qué ocurre? Que cuando uno pone luz, ¿no? Sobre aquello que ha vivido, empezamos como a recuperar esa libertad, ¿no? Hay una frase también de Carl Jung que resume muy bien toda esta idea, ¿no? Y él decía que hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La voy a volver a leer porque es súper linda. Dice, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y creo que eso es exactamente también lo que estaba ocurriendo contigo durante muchísimo tiempo. Eras una persona o pensaste que eras una persona excesivamente preocupada por el dinero, que eras insegura, que eras demasiado controladora con el tema económico, pero hoy en día, pues después de todo esto, sabes algo distinto, ¿no? Hoy sabes que durante mucho tiempo, pues simplemente estuviste respondiendo, pues desde una niña, ¿no? Que aprendió como a asociar el dinero con el miedo. Y cuando uno es consciente de todo esto y cuando uno comprende esto, es ahí también cuando uno empieza como a dejarse de pelear con uno mismo, pues a dejarse de pelear con un comportamiento específico o con una conducta específica y ahora pues puedes empezar como a cuidar a esa parte de ti que sigue creyendo que sí pasa, que sigue teniendo miedo, por así decirlo. Y aquí es donde te digo, ¿no? Que hay una esperanza y es que el cerebro, así como aprende, también es capaz de reaprender, ¿no? Así como un día aprendiste que el dinero era peligro, que era miedo, hoy puedes también empezar a construir como una experiencia completamente distinta, una en el que el dinero pues represente, ¿no? Como más tranquilidad, el que no represente una amenaza y empiece pues a representar algo muchísimo más tranquilo para ti, ¿no? Quizá libertad, quizá generosidad, disfrute, incluso seguridad. Y no porque estés negando lo que has vivido o porque estés negando tu historia, ¿no? Familiar, sino porque ya no quieres que esa historia pues siga como escribiendo tu presente, ¿no? O sea, que siga como dirigiendo tu vida. Y cuando comenzamos, ¿no? Como a comprender esa historia, a ser más consciente de lo que hemos vivido, pues somos más capaces y somos más conscientes de que eso puede existir y al fin y al cabo ahí empezamos por fin a escribir algo distinto, ¿no? O sea, hay una frase que dice que solo lo que somos conscientes somos capaces de cambiar, pues va un poquito relacionado con esto, ¿no? Cuando uno es consciente de lo que le está ocurriendo, cuando uno deja de actuar en automático, pues empieza como a dirigir su vida. Es decir, tu historia explica muchas cosas, por supuesto que sí, la historia de todas las personas, pero hoy en día ya no estás obligada a seguir así, sino que ahora puedes como decidir tu futuro y lo que quieres construir en tu presente. Oye, qué poderoso eso, Jazz, porque en el fondo lo que, fíjate, las reinterpretaciones, ¿sí? Lo que hoy nos está haciendo sentir quizás encarcelados, ¿sí? Limitados, bloqueados, realmente puede ser la señal que necesitamos para ir un paso más allá y liberarnos completamente de esos patrones que nos siguen atando hace tanto, tanto tiempo. Sin quedarnos, por ejemplo, en el pasado, ni juzgar tipo, ay, es que mis padres me dijeron esto, es que si no hubiese sido por ello o por culpa de ellos, porque claramente muchas veces el cerebro busca esa, el buscar las razones, el comprenderlo y necesitamos encontrar los culpables para quedarnos más tranquilos. Pero obviamente que al final todos hacemos lo mejor que hemos podido. De hecho, hay una frase de Maya Angelou que la encuentro muy bonito, que dice, haz lo mejor que puedas hasta que sepas más. Y cuando sepas más, haz lo mejor. Entonces, por supuesto que eh, nuestros padres lo hicieron lo mejor que pudieron y su abuelo, etcétera, etcétera, y con la información que ellos tenían, creía que era lo mejor que podían darnos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, somos presos de ese pasado y tratamos de buscar culpables en ese pasado, finalmente seguimos perdiendo nuestra energía vital, nuestra energía del presente, nuestra energía creativa en, en el pasado.
Y por supuesto que es importante reconocer ese pasado, sanarlo, liberarlo, y en el fondo lo que siempre buscamos es cómo esa experiencia, incluso muchas veces esa experiencia de sufrimiento, la podemos convertir en sabiduría para el día de hoy, porque finalmente no podemos cambiar el pasado. Pero lo que marca realmente nuestra vida no es lo que sucedió, sino que es la interpretación que nosotros estamos dando a aquello que sucedió. Con lo cual, ¿qué pasaría si esta vivencia, por ejemplo, en la infancia, con el dinero, con un hogar donde escuchábamos constantemente grito y peleas alrededor del dinero, en lugar de ser un castigo o algo malo que sucedió, se convirtiera en una posibilidad de transformación, de crecimiento, de aprendizaje, de sabiduría? Y eso es súper potente porque eh, creo también, y aquí vamos un poco a otro tema, ¿sí? Cuando nos convertimos en padres, ya como que viene otra responsabilidad más. Porque antes como, venga, vamos a trabajar con nosotros, yo quiero cambiar esto, yo quiero sentirme mejor con esto, por mí. Pero luego cuando empezamos a darnos cuenta que aquello que no nos hemos trabajado, lo empezamos a traspasar obviamente a nuestros hijos, uf, los que somos buenos para sentir culpa, sentimos más culpa, porque ahora ya no solamente me estoy dañando a mí, también a mis hijos. Pero es importante entender que todo el cambio que tú hagas hoy, que todas las mejoras que tú hagas hoy, también lo vas a ir heredando a tus hijos. Con lo cual, cuando tú empiezas a ser cada día más consciente, esa conciencia se empieza a expandir a todo tu alrededor. Entonces, aquí es súper importante lo que hicimos con Pamela y se los comparto para que también lo vayan aplicando en su vida y en su día a día, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de conflicto, ¿vale? Ya sea, en este caso fue con el dinero, ante un gasto, ante una cuenta, ante una inversión, ante un capricho que te quieras comprar, ¿sí? Cuando, si viene esa sensación de angustia, de ansiedad, de miedo, parar, ¿vale? Parar, respirar profundo. Bien. ¿De dónde viene esta sensación? Realmente, por ejemplo, esta inversión sería algo irresponsable de mi parte, realmente al día de hoy no lo podría hacer o realmente sí lo puedo hacer. En el caso de Pamela decía, no, es que yo sí lo puedo hacer. Ok, entonces entendemos que no es algo racional actual, es algo que viene de más atrás. Vale, ¿de dónde puede provenir eso? En el caso de Pamela, ¿verdad? Claro, vengo de mis padres, la relación con el dinero, lo que sucedía en mi casa. Ok, eso, entonces, ¿es una lealtad familiar que tengo muy grabada a nivel inconsciente? Ella se daba cuenta que sí. Vale, biológicamente entonces, es natural que eso suceda. Tu cerebro va a querer que eso suceda para que así tú sigas perteneciendo al clan. Y aquí hay algo que personalmente me ayudó mucho cuando me convertí en mamá, que es darme cuenta, vale, si yo quiero, como mamá, por ejemplo, que mis hijos sufran lo que yo he sufrido, no. Por ejemplo, si mis hijos repitieran los mismos patrones que yo tengo, que me lo he venido trabajando hace años y que veo que no son sanos para mí, y mis hijos adoptan esos patrones y los siguen repitiendo, ¿yo realmente voy a ser feliz? No. Y me di cuenta que finalmente yo como mamá lo que más quiero es que mis hijos sean felices. Entonces cuando le compartí esto a Pamela, que también ella ya era mamá, yo le dije, a ver, tú no por sufrir y seguir repitiendo esos mismos patrones, realmente vas a seguir perteneciendo, vas a estar haciendo a tus papás, a tus padres felices, porque como cualquier padre, ¿tú qué quieres para tu hijo? Y me dijo que se sienta libre, que sea feliz, que pueda disfrutar. Digo, exactamente. Le dije, entonces tus padres, que aunque no te lo digan, porque eventualmente ellos no son conscientes de esto de la relación con el dinero, de cómo lo han vivido y hasta el día de hoy dicen cosas así, pero en el fondo del corazón de cualquier padre, uno quiere que sus hijos sean felices. Con lo cual, una manera de honrar eso, le dije, es que tú comiences a liberarte, a que tú comiences a ser feliz. Y eso no va a hacer que te salgas del grupo, ¿vale? Tranquila. Tú tienes que decir ahí a tu cerebro, tranquilo, ¿vale? No estamos en peligro, no es un peligro real, no viene un león. Me merezco, en el fondo, disfrutar aquello que estoy generando con mi propia inteligencia, creatividad, trabajo, energía.
merezco tener una vida plena, merezco hacer inversiones inteligentes, no estamos hablando de sobreendeudarse, tú te puedes dar ese capricho, ese gusto, quieres hacer esto, hazlo. Merezco poder sanar esa relación con el dinero, pero más allá con el dinero es sanar una relación conmigo misma, sanar una relación con un patrón, sanar una relación con una temprana infancia. Entonces, eso, cuando tú lo empiezas a trabajar en ti, inconscientemente ya lo estás transmitiendo a tu hijo y a todas las generaciones que vendrán después. Entonces, es súper bonito también darse cuenta, ¿no? Como cuando uno lleva con un tema que puede ser tan pesado como la mala relación con el dinero, porque finalmente todos los días necesitamos dinero y hablamos de dinero, eh, cómo en lugar de ser algo como un peso, una carga, lo podemos empezar a vivir como una tremenda oportunidad de autoconocimiento, de avance, de transformación de sufrimiento a sabiduría, de cambio de patrones, de reprogramación y obviamente de entregar, en este caso a su hijo, nuevas maneras de vivirlo. Así que eso realmente fue un trabajo súper bonito, no es de un día para otro. Por supuesto que cuando empezamos a hablar de patrones de infancia, de aquello que venimos arrastrando hace mucho tiempo, eh, ojalá, ¿no? En una sola consulta uno pudiese hacer todo ese cambio, pero lo importante es las conciencias que uno va tomando. Si tú nos estás escuchando ahora, por ejemplo, y decir, wow, fíjate que a mí me pasaba eso con el dinero, uy, yo tengo esa misma sensación, nunca es tarde, ¿vale? Nunca es tarde para poder cambiar patrones, para decir, no voy a seguir con esto, para proponerte cambiar, aprender, pedir ayuda. Entonces, eh, como lo que eventualmente podría ser un problema, una debilidad, finalmente se puede volver en una tremenda fortaleza. Totalmente, Fran, y qué bonito eso que dices, ¿no? Sobre todo lo del tema de la maternidad, que al final pues hemos trabajado con muchas alumnas que son mamá, incluso contigo, ¿no? Hemos tenido muchas pláticas, ¿no? Acerca de la culpa y generalmente como que uno se empieza a preocupar de eso cuando ya es mamá, ¿no? O sea, como que cuando uno empieza a sentirlo o tienes esa preocupación. Y yo creo que también es eso que comentas, es una buena toma de conciencia también como para empezar a trabajar desde ya. Uno no tiene que empezar a ser mamá y empezar a sentir esa culpa como para poder trabajar. O sea, si tú quieres vivir mejor o si en algún momento dado quieres ser mamá, es un buen momento también para empezar a trabajar todas esas cosas, ¿no? Todos esos patrones inconscientes que están aquí. Y si te das cuenta, ¿no? Al final Pamela llegó pensando que necesitaba aprender a gestionar mejor el dinero, ¿no? Llegó con ese objetivo de que necesito gestionar el dinero porque me estoy sintiendo mal, ¿no? Y terminó descubriendo pues que en realidad necesitaba reconciliarse con una parte de su historia muy importante y sobre todo como lo que te dije, ¿no? Como que empezó como a decir, ya voy a cambiar cuando tuvo un hijo. O sea, parece muchas veces también, ¿no? Que cuando uno es mamá tienes ese límite como para empezar, Mm. pero esto lo ha llegado a vivir siempre, desde hace muchísimo tiempo, o sea, toda su vida, y es bonito, ¿no? Y tener esta conciencia de que no es importante esperar hasta el último momento, sino que tú ya puedes empezar a trabajar todo esto en ti, ¿no? Y eso creo que también nos lleva a algo muy importante para todos los profesionales que hoy nos escuchan, ¿no? Esta historia puede tener muchos aprendizajes, así que, Fran, ¿qué les dirías a todos esos profesionales que nos están escuchando hoy? Eh, sí, a ver, creo que como hay tantos puntos de abordarlo, ¿sí? De hecho, lo que comenta es súper importante. No llegar como un momento que uno dice, ya no más. Entonces, mientras nos quedamos en el síntoma y creemos, ay, qué problema es este otro, no estamos profundizando realmente. Entonces, creo que si eres nutricionista, psicólogo, terapeuta, médico, cualquier profesional, sí que nos esté escuchando, creo que este caso nos deja una enseñanza súper importante. Y es que nuestros pacientes vienen hablándonos del problema que creen tener, pero recuerda siempre, lo que eventualmente es el problema nunca es el problema. Siempre hay un problema real más atrás. En este caso, Pamela venía hablando del dinero, pero podría haber venido hablándonos de la comida, de la ansiedad, de la organización, de cualquier otro síntoma. Y si no hubiésemos quedado simplemente en el síntoma, no hubiésemos llegado realmente al trasfondo de esto.
Entonces, es súper importante entender, ¿sí? Que necesitamos llegar a las causas más profundas. El síntoma, imagínate si lo extrapolamos en otra área, es que subí de peso, es que no hago ejercicio, tengo el colesterol alto, eh, peleo todo el día con mi pareja. Vale, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, cuando nos preparamos para poder atender a alguien de manera integral, podemos ayudar a esa persona tomándola de la mano y a través, por ejemplo, de preguntas profundas, que la persona se dé cuenta que aquello que cree que le está quitando el sueño no es eso. Y que incluso aquello que siente que lo está limitando realmente no es un castigo ni un problema en su vida, sino que es algo que le está mostrando dónde necesita trabajar. Y por supuesto que todos quisiéramos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, claro que sí, pero sabemos que es el trabajo en uno mismo lo que finalmente es lo que más nos va a ayudar. Y ahí también me sumo a tus palabras de no necesitamos esperar, por ejemplo, tener la responsabilidad de un hijo. Muchas personas no van a tener hijos, no quieren tener hijos y está perfecto. Yo creo que ahí lo importante es darte cuenta que eh, si la persona ya está buscando ayuda, independiente que venga a decirte, la relación con el dinero o que subí de peso y quiero adelgazar, esa persona ya está pidiendo ayuda. Cuando tú además la puedes ayudar a darse cuenta que merece romper con todo aquello que la ata, que viene sosteniendo durante muchos años de su vida, merece alivianar esa mochila emocional que le pesa, esa sensación de que la vida se le viene cuesta arriba por ella, eso es lo más bonito que podemos hacer. Porque finalmente cuando uno entiende que tú mereces vivir una vida linda, liviana, caminar ligero por la vida, es tan bonito. Y ya no, o sea, obviamente que es maravilloso que uno lo haga también por la familia, porque ama a los demás, por supuesto que sí. Y ese mismo amor lo mereces tú. De esto hay algo que yo me acuerdo que lo leí hace años de Louise Hay, esta es una terapeuta que a mí me encanta, y ella decía así, eh, si tú, por ejemplo, tienes un perro, ¿vale? Y estás todo el día fuera trabajando y vienes con tu cabeza lleno de problemas, como, ay, no sé, no vendí, no llegué a los objetivos este mes, etcétera, etcétera. Cuando tú abres la puerta y llega tu perrito, te está moviendo la cola y está feliz de verte entrar. Ese perro no te pregunta cuánto vendiste, va a llevarte el bono este mes, no gastes en esto. Lo único que quiere ese perrito en el fondo es que tú hayas llegado a verlo. Ese es el amor incondicional. En el fondo, ese amor incondicional es el que necesitamos cultivar en nosotros mismos y darnos cuenta entonces que eh, hoy, independiente de la situación en la que estemos, cuando empezamos a tomar conciencia, cuando empezamos a darnos espacios como estos, de escuchar historias, de ver reinterpretaciones, estamos en camino a ese amor propio. Como profesionales es súper bonito acompañar a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, a aprender a amarse de manera incondicional y creo que ese es el mayor regalo que cada uno de nosotros nos podríamos hacer. Fran, y aquí también está como la esencia del poder de reinterpretar, ¿no? No cambiar nuestra historia, no cambiar lo que pasó, no cambiar pues todo lo que hemos vivido, porque eso ya pasó, es parte de nosotros, sino se trata de abrir nuevas maneras de comprender la situación, ¿no? Sabemos que muchas personas que nos están escuchando hoy no tengan ningún conflicto, ¿no? O sea, con el dinero, pero solamente si hay aspectos pues de la vida, ¿no? Donde siguen reaccionando desde una historia que ya no corresponde con la realidad actual, como lo que Pamela vivió. Y ojalá pues este episodio les recuerde, ¿no? Algo muy importante, y es que comprender de dónde viene una emoción no cambia el pasado, no cambia tu historia, pero sí puede cambiar la forma en la que decides vivir tu vida hoy, ¿no? Y ahora también, como siempre, queremos dejarles una pregunta a todos los que nos están escuchando, y es, ¿qué miedo sigues viviendo hoy que quizá ya no pertenece a la vida que tienes, sino a la historia de la que vienes? La voy a volver a repetir para que ahí puedan reflexionar los que nos están escuchando, y dice así: ¿qué miedo sigues viviendo hoy que quizá ya no pertenece a la vida que tienes, sino a la historia de la que vienes?
ahí se las dejamos para que puedan hacerse esa pregunta y reflexionar. Y bueno, chicos, estamos llegando ya al final de este episodio y como ya les comentamos al principio, este podcast lo construimos juntos. Así que si hay alguna situación de tu vida que hoy te esté pesando o incluso alguna situación, ¿no?, que estés viviendo con un paciente y no tengas claro muy bien cómo acompañarle, escríbenos porque de sus propias historias vamos a ir eligiendo una para poder interpretarla en los próximos capítulos. Y también, por supuesto, queremos leerles en los comentarios, así que déjenos sus comentarios aquí abajo en el podcast. Cuéntanos qué te pareció, con qué parte te sientes más identificado, qué interpretación podrías también darle o aportarle a Pamela dentro de todo esto. Y además, si sientes que este episodio puede ayudar a alguien más, pues también te invitamos a que lo puedas compartir. A veces una nueva mirada en un momento indicado, pues puede marcar también una gran diferencia. Y por supuesto, además, si sientes que este camino resuena contigo, ya sabes que en nuestra escuela compartimos formaciones con esta misma esencia. Y recuerda que cuando cambias tu interpretación, cambias tu vida. Así que chicos, hasta el próximo episodio.